Listo, ya. Buenas noches para todas. Buenas noches. Buenas noches. Listo, Yuri, puedes continuar. Puedes iniciar. A continuación, sustentaremos la realización del estudio de cultivos de ciclo corto y semipermanente. Estamos en el curso de cultivos de clima medio con la compañera Paola Andrea Gutiérrez, Jessica Carolina Asensio, Yuri Gutiérrez. A continuación daré la introducción. Las metas de los cultivos de ciclo corto y semipermanente pueden variar según diversos factores, como las condiciones climáticas, los recursos disponibles, las necesidades del mercado y las preferencias del agricultor. Los cultivos que vamos a trabajar de ciclo corto son cilantro y tomate, y para ciclo largo trabajaremos albahaca y guandul. Objetivo general: reconocer cultivos de clima medio, requerimientos para su establecimiento y sus respectivas fases. Objetivos específicos: reconocer cultivos de ciclo corto y de ciclo semipermanente, analizar datos estadísticos de producción, rendimiento por hectárea y identificar requerimientos necesarios para el establecimiento y aprovechamiento de cada cultivo. Yo les presentaré el cultivo de ciclo corto. En la gráfica podemos ver el área por hectáreas y la producción por toneladas. Vemos que del año 2018 al 2021 fue un ascenso. Los principales departamentos productores están Antioquia, Nariño, Chocó y Santander. En el siguiente vemos un poquito del ciclo de vida del cilantro, que es entre las 8 a las 10 semanas desde la siembra. Las plagas que lo atacan son los insectos, los pulgones, los gusanos cortadores y los trits. Las enfermedades a las que son más susceptibles es la roya. Las malezas, las muy comunes que compiten con el cilantro, incluyen la lechuga silvestre y el rabadeño. Uno de los controles culturales es eliminación completa del resto de los cultivos anteriores y el manejo adecuado del riego para evitar enfermedades. Dentro de los químicos se puede usar insecticidas y fungicidas, según las recomendaciones del agrónomo. Las biocultivarse en pequeñas parcelas. Sabemos que el cilantro hace parte del sector primario agrícola en Colombia. Hortícola en Colombia tienen gran importancia. Para el año 2021 se reportó que su producción es de economía campesina y destinada a cubrir el mercado interno desde lo anterior. Reparando lo que dije anteriormente, los requerimientos para este cultivo son la temperatura adecuada de 15 a 25 centígrados, una precipitación de 500 a 700 milímetros, solar de 6 a 8. El tipo de suelo tiene que ser franco arenoso, bien drenado, con un pH de 6 a 7, una fertilidad alta en materia orgánica y nutrientes. La siembra siempre se ha hecho de 20 a 30 centímetros, la distancia entre las plantas de 5 a 10 centímetros, con una profundidad de siembra de 1 a 2 centímetros. El riego es regular al inicio y después para mantener el suelo húmedo, pero no encharcado. La fertilización tiene que ser rica en nitrógeno y fósforo, y la época al momento de la siembra es cada 2 a 3 semanas. El control de malezas, como les dije, era manual o mecánica. Procuraba utilizar herbicidas. Plagas y enfermedades, ya les había dicho que eran el pulgón y siguiente. Las fases del cultivo de cilantro son fase de establecimiento, fase de sostenimiento. Lo más necesario es mantener una poda para promover un crecimiento más vigoroso y evitar enfermedades. En la cosecha y post cosecha, la planificación de la cosecha es en función al desarrollo de las plantas, generalmente entre los 40 o 45 días después de la siembra.
En la post cosecha, las hojas se deben lavar y secar adecuadamente para eliminar restos de tierra y prolongar su vida útil. Se pueden basar en bolsas plásticas perforadas para su comercialización. En la comercialización es el mercado mayorista donde los productores venden grandes volúmenes de cilantro a intermediarios. Las ferias de los agricultores también, como son las ferias de pueblo. Damos continuidad a la compañera Andrea con el respectivo cultivo, el cultivo de tomate. Bueno, buenas noches, me presento, mi nombre es Paula Andrea de Anzoátegui, Tolima. El día de hoy les voy a presentar el cultivo de tomate, específicamente el tomate chonto. Podemos analizar en la gráfica que el cultivo de tomate en el año 2019 tuvo un máximo de área sembrada en el mes de enero y una producción máxima de 7.95 toneladas. A partir de allí se ve reflejada en el mes de diciembre la siembra de 3.13 hectáreas considerable, pero una cosecha de 8.28 toneladas en este importante producto. Ya para el año 2021, el rendimiento de siembra del mes de enero es de 7.63 hectáreas y una producción de 6.05 toneladas. Y para el mes de diciembre vemos una baja de 2.91 hectáreas y una producción de 8.44 hectáreas. Bueno, el cultivo del tomate se siembra mucho en Antioquia, Cundinamarca, Huila, Boyacá y no veo el otro. Y Santander. Y Santander. Con un área sembrada de 22.000 hectáreas y una producción de 915.000 hectáreas. Y un rendimiento superior a las 90 toneladas por hectárea. Otra diapositiva. Bueno, en los requerimientos climáticos está entre el 18 grados a 27 grados. El pH ideal del suelo del cultivo es de 6.0 a 6.8. El ciclo de vida en algunas variedades tempranas, esto puede tomar 60 días y tardías hasta 90 días. Las principales plagas y adversas de cultivos y control cultural químico y biológico. Las principales plagas están como el tizón temprano, la mosca blanca, bacteriopsis, oruga, botritis, el vinagre, hectárea. El precio del producto está entre 1.600 a 2.000 pesos para uno vendérselo al intermediario. Para el consumidor ya son 4.000 pesos el kilo. Las ventajas y desventajas es un excelente clima y buena calidad. Las desventajas, la comercialización es muy poca. Para tener un mejor precio toca sacar la producción para Bogotá y son más gastos también. Siguiente diapositiva. Bueno, los requerimientos en cuanto a la siembra, se procede a sembrar en una área, y plagas. El tomate es muy sensible a las enfermedades. Con frecuencia se encuentran atacados por insectos que perjudican el cultivo. Cosecha y post cosecha. Al término de los 65 días
de sembrado, el tomate llega a la edad adulta y empieza la producción. Semanalmente se madura gajas por gaja. Adquiere una altura máxima de 2 metros. Se dejan de 10 a 12 gajas para sacar una buena calidad. La costa de producción esperada, la sola infraestructura está valiendo entre 20 millones de pesos. Otro tema es la fertilización, que es más o menos entre 3.000 y 4.000 pesos por planta. Una sola planta de tomate arroja entre 8 a 10 kilos por ciclo. La comercialización, se selecciona el tamaño del tomate, consiste en sacar los tomates de mayor a menor tamaño y asimismo es el pago de cada categoría de tomate. El mercado exige de calidad y una canastilla de 25 kilos para trasladarlo a la plaza del mercado y venderlo al intermediario. El sostenimiento son 25 días después de la siembra, proceden a la colgada del tomate. La primera abonada que se le hace al tomate es en el momento que va en la siembra, con abonos orgánicos. La poda es una de las prácticas permanentes dentro del cultivo del tomate. Es la poda de muchos gajos, llamados gajos ladrones. Recolección consiste en recoger los frutos que están maduros y pintones y de esta manera recolectar el tomate. Muchísimas gracias. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Jessica Carolina Asensio. Soy de Río Blanco, Tolima. Y vamos a seguir con la exposición de cultivos de clima medio. Para este cultivo, para tal caso, seguimos con el cultivo de guandú, Cajanus caján, que es cultivo semipermanente. Este se caracteriza por ser una planta arbustiva, una leguminosa. En las estadísticas se evidencia que el estudio detallado por Agronet del 2017 hasta el 2022, pues la curva en relación a la producción por hectáreas fue subiendo y obtuvo su mayor magnitud en el año 2019, con una totalidad de áreas por hectáreas superior al resto de los años, igual que la rentabilidad adquirida, pues se pronuncia para el 2021 el rendimiento por toneladas por hectárea más alto. Tenemos que el cultivo de guandul, como lo decía anteriormente, es una leguminosa considerada muy nutritiva, pues tiene altos contenidos proteicos y de fibra. Es una leguminosa doble propósito que es muy viable para alimentación de diferentes rumiantes y como alternativa a sembrar diversidad de cultivo o establecer los policultivos. Entonces tenemos las exigencias ambientales y y biológico y ciclo de vida. Entonces requiere una temperatura, como le decía, cálida. Es un cultivo tropical que se adapta bien entre los 800 a los 1200 milímetros año anual, con unas alturas desde los 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en los edafológicos tenemos que este requiere de suelos francos, arcillosos, con buen drenaje, pues este evitaría la propagación de patógenos, asimismo la asimilación de nutrientes, la materia orgánica alta, aunque este a su mismo tiempo, como todo leguminoso, aporta gran cantidad de nitrógeno al suelo y asimismo proporciona que este tenga una fijación más continua y aceptable para el resto de los cultivos a establecer. Entonces, el ciclo de vida tenemos la siembra de entre 4 a 6 semanas,
después de las últimas lluvias, una emergencia de 7 a 10 días, una floración de 45 a 60 días, una fructificación de 60 a 90 días y una maduración entre los 90 y 120 días, lo que quiere decir entre 3 y 4 meses se está adquiriendo la primera cosecha. Entonces, entre las principales plagas y enfermedades o arbences que afectan la leguminosa Cajanus cajún, tenemos plagas que resaltan de mayor importancia económica, impacto económico, el gusano cogollero, Sphaerothera fruiperda. Para este se establecen diversos controles, entre el control cultural, tenemos la eliminación de malezas, la trampa de luz, rotación de cultivos, el control químico como última medida de mitigación y los controles biológicos que salen siendo muy eficientes para el control y la conservación de insectos benéficos para el cultivo. Tenemos la enfermedad Roya oronges, que cuando hay la temperatura avanza, pues puede perjudicar bastantemente a este y hacer o causas pérdidas de área por cultivo. Tenemos los diversos cultivos a realizar, cultural, biológico y químico. Y la corona erecta, que es una de las arbences más agresivas en el cultivo de leguminosas como el guandul. Para este se debe efectuar un control manual o un control basado en coberturas nobles o otras leguminosas que puedan aportar la disminución de estas arbences de impacto negativo. Tenemos que la producción, en cuanto a la producción, se tiene que un promedio de 2 a 3 toneladas por hectárea se puede adquirir, máximo 5 toneladas por hectárea. El precio de venta en la actualidad es un promedio entre 2.500 a 3.500 pesos y el precio del consumidor estaría entre 4.000 a 500 pesos. Ese es un cultivo que está abarcando bastante parte económica social de nuevos proyectos para el lado de la costa, cerca tropical y otras regiones. Tiene bastante cobertura en la comercialización o el consumo al exterior. Los principales departamentos de productores de guandul para el 2016 hasta el 2021 son Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena y Cesar. Entonces tenemos la extensión sembrada, el cual se resaltaban las estadísticas anteriormente mostradas por Agronet y las toneladas y rendimientos que este nos brinda. Los requerimientos del cultivo del guandul Cajunus cajún, en la primera fase de establecimiento, se debe tener en cuenta la selección del lote, el estudio bioquímico, químico-físico que se le realiza, análisis de suelo, conocido como análisis de suelo, que se debe realizar a este para determinar los nutrimentos y las propiedades que este tiene, determinar el clima, la temperatura entre 20 y 30, el pH que se debe corregir, la preparación del terreno. Si se hace con maquinaria, pues se debe implementar el arado, el rastreo, el encalado de fertilización. Si es de manera manual, el palín, el machete y otras herramientas para poder volcar y hacer el aullado necesario que le da una orientación de cultivo necesaria. Entonces, para la siembra hay que esperar épocas de mayo a agosto. La semilla debe estar plenamente certificada, totalmente sana, ser de buen tamaño, contar con buenas características y de un origen que pueda ser ratificado. La distancia entre siembra que se deben llevar a cabo son entre 20 centímetros por hilera entre plantas y 80 centímetros por hilera, con una profundidad entre 5 centímetros. Tenemos la figura de la fase de sostenimiento. Para el sostenimiento, como lo decía anteriormente, se debe realizar el manejo de arbences, la fertilización o abonado, el control de plagas y enfermedades, las BPM, llamados manejo integral de plagas y enfermedades, y el manejo integrado del cultivo. Entonces, la fase de la cosecha tenemos que efectuar la planeación, cuándo se va a cosechar, cuándo se empieza, cuándo se comienza a madurar, determinar el clima, el tiempo en que se va a cosechar. La siembra cosecha de 4 o 5 meses dura aproximadamente. Se pudo rescatar o hacer un acercamiento a los costos de una hectárea, el cual incurre en que la preparación del tierra o insumos sería de 400.000 pesos por hectárea. El costo de la semilla se certificada aproximadamente entre 600.000 pesos y si no, 350.000 pesos. Se busca y se recomienda que esta sea certificada y que cuente con los requerimientos necesarios.
así como la semiente, el riego. También se hace un énfasis que si la hectárea que va a ser cosechada va a tener sistema de riego, tendría un costo superior a la diferencia de que si este no tiene un sistema de riego integrado sería mínimo. Entonces podemos decir que un buen cultivo incurriría 9.735.000 con sistema de riego y sin ello 4.735.000. Son unos costos estimados para una hectárea. En conclusión, los cultivos de ciclo corto son ideales para quienes quieren cultivos productivos rápidos, que tengan entradas económicas equitativas y a corto plazo. Los cultivos permanentes son productivos a largo plazo. Es importante elegir cultivos que se adapten al clima y condiciones del suelo. Eso es necesario para cualquier tipo de cultivo, sea de ciclo corto o semipermanente o de ciclo largo, ya que si no se hace un previo estudio a la zona donde se va a cultivar y qué se debe cultivar para asegurarse de que este tenga un éxito, pues la verdad, la rentabilidad no se puede garantizar. Se debe tener en cuenta la necesidad de cada cultivo en cuanto a riego, fertilización y control de plagas, el estudio necesario para determinar riesgos y deficiencias en el cultivo establecido. Y se recomienda cultivar cilantro, ¿sí?, ya que se complementan y se limitan mutuamente, pues un cultivo de ciclo corto que da resultados muy rápido y tiene un consumo alto y fresco. Utilizar guandú como abono verde, pues este mejora la fertilidad del suelo, fija el nutriente nitrógeno en el suelo y hace que tenga una mayor cobertura de materia orgánica. Aparte de que es una de las plantas doble propósito que se puede emplear como alimentación de rumiantes, ya sea tanto sus hojas, su follaje o como su grano como proteína. Los cultivos de tomate en lugares soleados y protegidos con el viento, se recomienda entonces cultivar el tomate bajo condiciones controladas como es el invernadero, aunque este puede ser muy productivo en cualquier área siempre y cuando tenga el estudio necesario, los requerimientos que este requiere, pero bajo condiciones controladas este puede ser más rentable y su vida útil más larga. Entonces, las referencias bibliográficas utilizadas, esto es todo sobre el cultivo de ciclo medio, los cultivos de clima medio, cultivo corto y semipermanente. Entonces, muchas gracias.